La suspensión de facto de TLC con Estados Unidos por los aranceles de Trump genera alarma en Colombia por posibles pérdidas en exportaciones y empleos. Los expertos advierten que el país podría enfrentar un aislamiento económico y crecientes tensiones diplomáticas. La Unión Europea acordó dejar de importar gas ruso para finales de 2027, un paso decisivo para reducir su dependencia energética de Moscú. La medida refuerza la seguridad de suministro y envía una señal firme frente a la crisis en Ucrania. Millones de estadounidenses marcharon este fin de semana en las protestas No Kings contra Trump, criticando su poder y decisiones polémicas. La respuesta del presidente, burlándose con memes y mostrando una imagen de poder absoluto, reforzó la crítica de los manifestantes. Investigadores buscan a los ladrones que robaron joyas reales del museo en París. 4 delincuentes huyen con tiaras, collares y broches históricos, mientras la policía lanza un operativo internacional. La suspensión de facto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos tras los nuevos aranceles del 10% impuestos por Trump desató alarma en Colombia por su impacto inmediato en exportaciones, empleo y estabilidad política. Los analistas advierten que el golpe será severo y que Colombia podría enfrentar un escenario de aislamiento económico y tensiones diplomáticas sin precedentes. Porque con una gran carga ideológica y veneno de por medio entra un enfrentamiento sin sentido, ¿no? El único objetivo de él es ganar las elecciones que vienen y hacer ese populismo barato, ¿no? Que como vemos va a terminar siendo el aliado de Maduro, ¿no? La decisión marca un duro retroceso para la administración de Gustavo Petro, rompiendo una de las alianzas más estratégicas de las últimas décadas, según el politólogo Carlos Andrés Arias. Pues lamentable para el pueblo colombiano, porque el estadounidense no se va a ver afectado por esto plazo, mientras que el pueblo colombiano, independientemente del nivel de ingresos, se van a ver afectados muchas cosas. Que Donald Trump hace efectiva su amenaza de aumentar aranceles y aumentar impuestos a varias empresas pequeñas o medianas en Colombia. Los que se van a ver afectados no solamente son los empleados de esas empresas, sino las personas que están en la cadena de valor de esos productos. Advirtió que la medida puede traducirse en pérdida de confianza internacional y presión política interna. Este anuncio lo que hace es que básicamente se retire todo este tipo de apoyo, se retire todo este tipo de cooperación internacional y vuelvo, insisto, no se va a ver afectado económicamente drásticamente los activistas de Gustavo Petro, los miembros o los militantes de esta fuerza política, sino los colombianos que son beneficiarios de este tipo de cooperación. Desde el ámbito económico, Alejandro Indacochea subrayó que el daño será directo sobre sectores productivos clave. Hoy en día Colombia entra en otra agenda. Esto le va a afectar exportación de frutas, exportación de café. Evidentemente va a traer un rezago, un aislamiento, digamos, en lo que implica la lucha contra el narcotráfico también. Encima, Colombia no tiene TLC con China. Entonces se está aislando ante el mundo. Con los dos grandes va a entrar en problemas. Y esta es la pésima política, digamos, populista del señor Petro, que por ideología fue invitado a Naciones Unidas y siendo invitado a casa, da declaraciones en contra de el que había sido el anfitrión. Y hoy en día entra un enfrentamiento simplemente con motivos electorales, sin interesarle el futuro de más de 60 millones de colombianos, ¿no? Según el especialista, Colombia se enfrentará ahora a una agenda más cerrada y menos competitiva, justo cuando su economía depende de la estabilidad cambiaria y de la inversión extranjera. Mira, lamentable las declaraciones de Petro, evidentemente son con fines electorales, para la campaña electoral que viene en Colombia, y a él no le interesa sacrificar la situación económica, porque es un TLC que nos significó mucho esfuerzo en América Latina para poderlo conseguir. Hoy día tenemos el 10%, que es la tasa más baja que traen impuesto al resto del mundo, hemos resultado favorecidos, y en este enfrentamiento evidentemente a quien va a afectar directamente es a la economía colombiana, ¿no? Ambos expertos coinciden en que la ruptura no solo tiene un costo económico, sino también político.
Petro, en su intento de mostrarse desafiante ante Trump, podría terminar debilitando su propio frente interno, mientras Trump capitaliza el conflicto como una muestra de fuerza en su política. Durante un acto en Caracas, el líder chavista Nicolás Maduro anunció que Venezuela completó las zonas de defensa integral en todo el territorio nacional como parte del Plan Independencia 200, una estrategia creada para responder a la amenaza que representa el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Todas las zonas de defensa integral del país, todos los estados, todas las entidades federales, ya listas en las 27 tareas fundamentales de la defensa integral de Venezuela. Hoy activamos desde las 00 horas en adelante el ejercicio Independencia 200 en Barinas, Portuguesa, Cojedes y El Guárico, el gran corredor del llano venezolano. Asimismo, Maduro afirmó que el país cuenta ahora con una red de defensa totalmente operativa, capaz de proteger la soberanía y la paz de la nación ante cualquier agresión. Deseamos seguir ganando por el camino de la paz, la recuperación integral de nuestra patria por el camino de la paz. Fusión popular, militar, policial, activa, perfecta, organizándonos y poniéndonos en el punto óptimo de la preparación para la defensa integral de todo el territorio. El líder venezolano denunció que Washington intenta intimidar y desestabilizar al país, mientras los altos mandos militares reiteraron su lealtad absoluta a Maduro. Expertos señalan que el anuncio busca mostrar fortaleza interna y proyectar a Venezuela como un actor soberano en medio de crecientes tensiones regionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que aplicará nuevos aranceles a los productos colombianos en medio de una creciente tensión diplomática con el gobierno de Gustavo Petro, además de suspender toda ayuda financiera a Colombia, alegando que el país no combate el narcotráfico. Trump endureció su discurso al llamar a Petro líder del narcotráfico y advertir que si no se frenan los cultivos ilegales, Estados Unidos actuará y no de manera amistosa. En tanto, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García Peña, después de que Donald Trump anunciara el retiro de la ayuda financiera a Bogotá, acusando al gobierno colombiano de fomentar la producción de drogas. El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que el embajador ya se encuentra en Bogotá. Actualmente, Estados Unidos aplica un arancel del 10% a los productos colombianos, cifra que podría aumentar considerablemente con las nuevas sanciones anunciadas. Esa expresión se refiere y solo... El ministro del Interior de Colombia denunció el lunes una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Armando Benedetti reaccionó a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano. Trump suspendió pagos y cualquier forma de subvenciones a Bogotá por supuestamente fomentar el narcotráfico y afirmó que debería cerrar los narcocultivos de inmediato o Estados Unidos se los cerrará. Benedetti dijo que se trata de una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia, ya que no se imagina cerrando unas hectáreas si no es de esa forma. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con el retorno a la Casa Blanca de Trump, quien el domingo acusó al primer presidente izquierdista en la historia de Colombia de ser un líder narcotraficante. Ese mismo día, el jefe del Pentágono informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales, en el que murieron 3 supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional. Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos 7 embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas.
Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en los bombardeos cuestionados por Petro, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales. Esa expresión se refiere y solo... El ministro del Interior de Colombia denunció el lunes una amenaza de invasión por parte de Estados Unidos. Armando Benedetti reaccionó a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien pareció sugerir algún tipo de intervención de Washington contra la producción de droga en el país sudamericano. Trump suspendió pagos y cualquier forma de subvenciones a Bogotá por supuestamente fomentar el narcotráfico, y afirmó que debería cerrar los narcocultivos de inmediato o Estados Unidos se los cerrará. Benedetti dijo que se trata de una amenaza a una invasión o una acción terrestre o militar en contra de Colombia, ya que no se imagina cerrando unas hectáreas si no es de esa forma. Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. La relación entre ambos países, que históricamente fueron aliados, entró en sus horas más bajas con el retorno a la Casa Blanca de Trump, quien el domingo acusó al primer presidente izquierdista en la historia de Colombia de ser un líder narcotraficante. Ese mismo día, el jefe del Pentágono informó sobre un ataque el 17 de octubre contra una embarcación en aguas internacionales, en el que murieron 3 supuestos rebeldes del Ejército de Liberación Nacional. Estados Unidos tiene buques de guerra desplegados en el Caribe desde agosto y ha atacado al menos 7 embarcaciones que, según afirma, transportaban drogas. Al menos 27 personas han muerto hasta ahora, según Washington, en los bombardeos cuestionados por Petro, quien denuncia violaciones a la soberanía de aguas nacionales. Argentina oficializó el lunes una línea de financiamiento de $20.000 millones con Estados Unidos. El anuncio de un swap o intercambio de divisas con el gobierno de Donald Trump es parte de un acuerdo de estabilización cambiaria y tiene lugar a días de las legislativas de medio término del domingo, cruciales para el presidente Javier Milei. Trump le prometió además a su aliado otros $20.000 millones en fondos públicos y privados para enfrentar las turbulencias de los mercados, siempre que consiga un buen resultado electoral. El domingo, el mandatario estadounidense justificó la ayuda diciendo que los argentinos no tienen dinero y que están luchando muy duro para sobrevivir. La semana pasada el Tesoro estadounidense intervino en el mercado de cambios argentino y compró pesos en el canje de blue chips y en el mercado al contado, según confirmó su secretario Scott Bessent. Sin embargo, la medida no fue suficiente para detener la escalada del precio del billete verde, en medio de una corrida contra el peso argentino. Desde el 8 de septiembre, tras la derrota del oficialismo en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, el peso perdió 7% frente al dólar. La intervención estadounidense despertó críticas en la oposición argentina. La expresidenta Cristina Kirchner afirmó el viernes que la economía está manejada a control remoto desde Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que el alto al fuego entre Israel y Hamás sigue en vigor, pese a los mortales ataques israelíes en Gaza por supuestas violaciones de la tregua por parte del movimiento islamista palestino. Luego de los bombardeos, Israel aseguró el mismo domingo que volverá a aplicar el alto al fuego en Gaza. Bueno, tendremos que ver qué sucede. Queremos asegurarnos de que todo sea muy pacífico con Hamás y, como saben, han estado bastante alborotados. Han estado disparando y creemos que quizás los líderes no estén involucrados. Tal vez algunos rebeldes dentro, pero sea como sea, se manejará adecuadamente. Se manejará con dureza, pero adecuadamente. Los ataques de Israel en la Franja de Gaza, en medio de la tregua, mataron a 45 palestinos, según la Agencia de Defensa Civil del territorio gobernado por Hamás y devastado por más de 2 años de guerra. El ejército de Israel, a su vez, anunció la muerte de 2 soldados en enfrentamientos en Rafah, en el extremo sur de esta franja costera. Tras haber acusado a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre, Israel suspendió la entrada de ayuda humanitaria al enclave hasta nuevo aviso, según un responsable israelí. El movimiento palestino desestimó estas acusaciones y dijo que Israel inventaba pretextos para reanudar la contienda, desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí. Hamás a su vez afirmó no tener conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento en la zona de Rafah y reafirmó su compromiso con el alto al fuego.
Israel bombardeó el domingo objetivos de Hamás en Gaza tras acusar al movimiento islamista de atacar a sus tropas en el 10º día de la tregua. La Defensa Civil de Gaza informó que los ataques de Israel mataron a 45 palestinos. Por su parte, un representante israelí dijo que Hamás disparó contra tropas israelíes en Rafah y que combatientes palestinos se acercaron a las zonas bajo control de Israel en el norte, por lo que fueron eliminados en un bombardeo. El ejército de Israel indicó que 2 soldados murieron en los enfrentamientos en Rafah. Israel acusó a Hamás de violar el acuerdo de tregua que entró en vigor el 10 de octubre y suspendió la entrada de ayuda humanitaria hasta nuevo aviso, en momentos en que en varias zonas de Gaza escasean los víveres, medicinas y combustible por meses de bloqueo israelí. Hamás acusó a Israel de inventar pretextos para reanudar la contienda, desencadenada por el ataque del grupo islamista el 7 de octubre de 2023 en el sur del territorio israelí. Más tarde el domingo, Israel anunció que volvería a aplicar el alto al fuego. El pacto negociado indirectamente por Hamás e Israel incluye el regreso de los restos de los rehenes israelíes fallecidos. El grupo palestino devolvió hasta ahora a 12 de los 28 cadáveres en cuestión. Hamás anunció el domingo que halló el cuerpo de un nuevo rehén y se comprometió a entregarlo a Israel si las condiciones lo permiten. Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron el lunes en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu. La cita se dio un día después de mortíferos ataques en la Franja de Gaza, que hicieron temer un colapso del alto al fuego. Israel llevó a cabo el domingo una serie de bombardeos en Gaza, alegando que era una respuesta a ataques de Hamás, lo que el movimiento islamista palestino desmintió. Hamás sintió inmediatamente el peso de nuestro brazo. Lo atacamos con 153 toneladas de bombas. 153 toneladas de bombas. Tras los bombardeos, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró el domingo que el alto al fuego seguía en vigor. Sin embargo, advirtió el lunes que jamás sería erradicado si no cumple con el acuerdo de tregua en Gaza con Israel. El episodio de violencia del domingo fue el primero de tal magnitud desde la entrada en vigor de la tregua el 10 de octubre, tras un acuerdo entre Hamás e Israel basado en el plan de Trump para poner fin definitivamente a la guerra en Gaza. La Defensa Civil del enclave, que opera bajo la autoridad de Hamás, indicó que al menos 45 palestinos murieron el domingo, entre ellos civiles y un periodista, en los bombardeos israelíes. El ejército de Israel, que anunció el cese de los ataques y la reanudación del alto al fuego, controla ahora aproximadamente la mitad de la Franja de Gaza, incluidas las zonas fronterizas. Sus fuerzas comenzaron a marcar la línea amarilla, según imágenes difundidas por el Ministerio Israelí de Defensa que muestran excavadoras transportando bloques de hormigón amarillos a un terreno baldío. Entretanto, una fuente de seguridad israelí anunció la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino. Israel reabrió este lunes el cruce fronterizo a Gaza de Kerem Shalom en el sureste, así como otros cruces adicionales para el acceso de ayuda humanitaria. Pero el Kogat, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, aseguró que, siguiendo una directiva del escalón político, el cruce de Rafah permanecerá cerrado al movimiento de personas hasta nuevo aviso. Ante la incertidumbre por la apertura de este punto de unión entre Gaza y Egipto, los camiones en el paso de Rafah salieron a primera hora de la mañana en dirección a otras entradas para poder descargar la ayuda. Israel cerró el domingo todos los puntos de acceso a Gaza, asegurando que la medida es una represalia por un presunto ataque de Hamás en el sur del enclave que habría violado el alto el fuego. El ejército israelí también bombardeó el sur y el centro de la franja, matando a unas 45 personas. El acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estipulaba la entrada inmediata de ayuda humanitaria, cuyo acceso al enclave ha aumentado desde el inicio de la tregua, pero sigue muy por debajo de las necesidades de sus más de 2 millones de habitantes. La mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron la prohibición de importar gas natural ruso al bloque a partir de finales de 2027. La medida propuesta en mayo por la Comisión Europea fue acordada el lunes durante una reunión de los ministros de Energía celebrada en Luxemburgo y se deberá negociar ahora con el Parlamento Europeo. Con el cese de estos suministros largamente reclamado por Washington y Kiev, la Unión Europea pretende cortar una importante fuente de financiación de la guerra que Rusia libra en Ucrania. What we must not forget is that Russia is the aggressor and Ukraine is the victim here. Lo que no debemos olvidar es que Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima aquí.
Así que presionar a Ucrania como víctima no es el enfoque correcto, no solo para Ucrania, sino también para la seguridad europea y global. Porque si la agresión da resultados, sirve como una invitación para usarla en otros lugares también. La Unión Europea intenta dejar de importar hidrocarburos rusos desde la invasión de Ucrania de febrero de 2022. Si bien ha frenado casi por completo la importación de petróleo, el bloque aún mantiene una importante dependencia de Moscú para el suministro de gas natural. Eslovaquia y Hungría, países sin acceso al mar y muy dependientes de los hidrocarburos rusos, se oponen firmemente a esta prohibición, pero quedaron en minoría. Dinamarca, que ejerce la presidencia rotativa de la Unión Europea hasta finales de año, espera lograr una adopción definitiva antes de 2026. El senador de centroderecha, Rodrigo Paz, fue elegido el domingo presidente de Bolivia en un balotaje entre opciones de derecha que puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda iniciados por Evo Morales. Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional. Obtuvo más de 54% de los votos contra el 45% de su rival, el exmandatario Jorge Quiroga, según el recuento oficial del Tribunal Supremo Electoral, con más de 97% de las actas computadas. Sus partidarios festejaron con música, petardos, gritos triunfales y banderas color verde, blanca y roja del triunfador Partido Demócrata Cristiano. Tendrá la mayor bancada del Parlamento, luego de conseguir sorpresivamente la votación más alta en la primera vuelta. La segunda más numerosa será de Quiroga, y se verán obligados a llegar a acuerdos. El economista de 58 años sucederá al presidente Luis Arce, con la tarea de revertir la peor crisis de la economía boliviana en 4 décadas. Por lo que plantea una fuerte descentralización y un capitalismo para todos, un programa de formalización de la economía con reducción de impuestos y eliminación de la burocracia. No solicitará créditos hasta reestructurar las finanzas internas. En cambio, prometió fuertes recortes al gasto público, sobre todo a la subvención de carburantes, aunque mencionó que aún la mantendrá para ciertos sectores. El Banco Mundial proyecta para el país sudamericano una recesión que durará al menos hasta 2027. La inflación alcanzó un 23% interanual en septiembre. Rodrigo Paz es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Asumirá la presidencia el 8 de noviembre y será el tercer miembro de su familia en alcanzar el máximo cargo de la nación, después de su padre y su tío abuelo Víctor Paz Estensoro. Con su ascenso, Bolivia cierra un largo ciclo de socialismo iniciado en 2006, en el que se nacionalizaron los recursos naturales, se rompieron relaciones con Estados Unidos y se estrecharon lazos con potencias emergentes como China, Rusia e Irán y la izquierda latinoamericana. Siniestro en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. Un avión de carga procedente de Dubái se salió de pista el lunes durante su aterrizaje, atravesó una valla y cayó al mar. En su trayectoria chocó contra un vehículo de los servicios de seguridad, matando a 2 personas. Activamos inmediatamente nuestro centro de operaciones aeroportuarias y se envió rápidamente al lugar del accidente a los bomberos, que rescataron con celeridad a los 4 tripulantes que se encontraban a bordo del avión siniestrado. Posteriormente, los bomberos rescataron a 2 personas del servicio de seguridad del aeropuerto que se encontraban en el vehículo empujado al océano. Desgraciadamente, fueron declarados muertos. Las autoridades indicaron que la aeronave no envió ninguna señal de emergencia y no respondió cuando el aeropuerto se comunicó por radio con ella. Además, aseguraron que las condiciones meteorológicas y de la pista eran seguras y cumplían todos los requisitos para su funcionamiento. La policía de Francia intentaba el lunes dar con los ladrones de joyas reales que asaltaron el Louvre. Los investigadores trabajaban sobre la pista de que un grupo del crimen organizado planeó y ejecutó el robo, que dio la vuelta al mundo. El museo, que recibe cada año 9 millones de visitantes, permaneció cerrado por segundo día consecutivo. Es muy triste porque solo vamos a estar aquí 3 días. Mañana estará cerrado, así que no tendremos nada que hacer. Quizá volvamos dentro de 1 o 2 años. Venimos de Colombia, ha sido un largo viaje para visitar este museo. Por desgracia, así son las cosas. Es un poco como en La Pantera Rosa. Es una vieja película de La Pantera Rosa de los años 70. No sé cómo pudieron entrar tan rápido, pero no importa. Me parece un gran problema de seguridad.
No entiendo cómo alguien puede entrar y hacer eso tan rápido si hay vigilancia. Creo que podrían haber intervenido de inmediato si hubieran visto a alguien. El robo tuvo lugar el domingo, cuando el museo ya estaba abierto. Hacia las 9:30 de la mañana, un montacargas se posicionó bajo un balcón y tras cortar un cristal con una sierra, 2 ladrones ingresaron a la galería de Apolo, que alberga la colección de joyas de la corona, de unas 800 piezas. Con los rostros cubiertos, robaron 9 piezas del siglo XIX, pero durante su huida abandonaron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Toda la operación duró 8 minutos. Es sorprendente y al mismo tiempo, en definitiva, es un poco humillante. Bueno, quizá una humillación más. Según las autoridades, las joyas robadas tienen un valor patrimonial incalculable. El ministro de Justicia aseguró que este fallo en la seguridad proyecta una imagen muy negativa del país. El presidente francés prometió el domingo en la red social X que se recuperarán las obras y que los autores serán llevados ante la justicia. El gigante Petrobras recibió el lunes la autorización para iniciar la exploración petrolera cerca de la desembocadura del Amazonas. Este proyecto ha sido fuertemente criticado por ambientalistas a días de que se celebre en Brasil la cumbre climática COP30. La agencia reguladora ambiental IBAMA le dio permiso tras un riguroso proceso para perforar un pozo exploratorio en aguas profundas del denominado margen ecuatorial, a 500 kilómetros de la desembocadura del caudaloso río Amazonas y a 175 kilómetros de la costa. La perforación está programada para comenzar de inmediato, con una duración estimada de 5 meses, adelantó Petrobras. El proyecto enfrenta al gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva con defensores del medio ambiente. El mandatario de izquierda sostiene que la extracción de hidrocarburos es necesaria para costear el cambio hacia energías limpias. El Observatorio del Clima, una importante coalición de expertos y ambientalistas, rechazó la autorización a Petrobras y la calificó como un doble sabotaje, que apuesta por un mayor calentamiento global y perturba la propia COP30, cuyo objetivo principal debería ser eliminar gradualmente los combustibles fósiles. El observatorio advirtió que acudirá a la justicia para pedir la anulación del licenciamiento. La ONG 350.org de su lado lo calificó como un error histórico. Pueblos indígenas amazónicos también se oponen al alertar sobre amenazas a sus territorios y daños ambientales irreparables. Brasil es el mayor productor de petróleo de América Latina con 3.400.000 barriles por día en 2024, aunque la mitad de su energía proviene de fuentes renovables. El gigante suramericano acogerá entre el 10 y el 21 de noviembre la COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém. Problemas a nivel mundial tras una interrupción en la plataforma en la nube del gigante estadounidense Amazon. Los mensajes publicados en el sitio de mantenimiento de AWS reportaron importantes índices de error en los pedidos enviados a una base de datos usada por numerosas aplicaciones web y juegos en línea. Luego afirmaron que se estaban empezando a ver señales significativas de recuperación. Entre los muchos sitios web y servicios afectados estaban Amazon Prime, Alexa, Perplexity, Fortnite, Snapchat y Duolingo. Down Detector, un sitio que supervisa los problemas de Internet, mostró además que hubo complicaciones en la plataforma Reddit y en varias aplicaciones de transmisión de video como Hulu y Disney+. La web de reservas de alojamientos Airbnb, la red social Instagram, la plataforma de venta de videojuegos Steam y los juegos en línea Roblox y Brawl Stars también se han visto afectados. Filial de Amazon, AWS es una plataforma informática a distancia que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.